Primero, estableceremos el objetivo principal de la historia clínica, que es determinar el diagnóstico del paciente que permitirá establecer el tratamiento indicado. El éxito del tratamiento que le daremos radica en la certeza del diagnóstico, que a su vez es la conclusión e integración de los datos recabados en la historia clínica. Continuamos con lo que es el diagnóstico, que es la identificación de la enfermedad a partir de los signos y síntomas del paciente, lo cual quiere decir que es el cuadro clínico establecido con la historia clínica. Cabe recordar la importancia de la relación odontólogo-paciente, ya que la certeza de los datos obtenidos va a depender de la confianza del paciente hacia nosotros como odontólogos. Ahora les voy a hablar sobre los distintos tipos de diagnóstico, comenzando con el diagnóstico genérico. Este busca determinar si el paciente está sano o está enfermo, sin especificar aún qué enfermedad tiene. Puede parecer sencillo, pero puede ser complejo en la práctica. Por ejemplo, hay personas que simulan síntomas o presentan trastornos como neurosis o histeria, que son enfermedades reales. Este tipo de diagnóstico nos permite decidir si un paciente necesita atención médica, aunque todavía no tengamos claro qué es lo que lo está afectando. Luego tenemos el diagnóstico clínico o presuntivo, que se basa únicamente en los signos y síntomas que presenta el paciente. Aquí no se utilizan estudios complementarios, solo se toma en cuenta lo que podemos observar y lo que el paciente nos refiere. El diagnóstico sintomático se basa en los síntomas que refiere el paciente. Por ejemplo, un dolor, una fiebre o fatiga, pero por lo general un solo síntoma no es suficiente para saber qué enfermedad tiene, ya que muchos síntomas pueden ser comunes entre las diferentes patologías, así que este tipo de diagnóstico solo da una pista inicial. Por otro lado, el diagnóstico sindrómico y funcional agrupa varios signos y síntomas que suelen aparecer juntos y que siguen un patrón clínico. Eso es a lo que se le llama un síndrome. Por ejemplo, el síndrome ictérico, que presenta piel amarilla, orina oscura y heces descoloridas. Aunque este diagnóstico no siempre permite identificar la enfermedad exacta, sí permite reconocer un conjunto clínico que ya puede ser tratado funcionalmente. El diagnóstico diferencial se utiliza cuando hay varias enfermedades que comparten síntomas parecidos. Por ejemplo, un dolor de encía podría ser por gingivitis, periodontitis o una lesión traumática. Aquí es fundamental hacer un interrogatorio detallado, explorar bien al paciente y si es necesario usar pruebas complementarias. Así vamos descartando enfermedades hasta llegar a la más probable. Una vez que se tiene evidencia concreta qué enfermedad es, se llega al diagnóstico de certeza o definitivo. Este diagnóstico ya no es sospecha, está respaldado por estudios objetivos como radiografías, análisis de laboratorio o biopsias. Es en el que nos permite tratar al paciente con mayor seguridad. El diagnóstico nosológico consiste en ponerle nombre a la enfermedad, es decir, no solo decir que hay una inflamación, sino identificar si se trata de una pulpitis, una periodontitis o una gingivitis. Esto permite actuar con mayor precisión, porque cada enfermedad se trata de forma diferente. El diagnóstico etiológico, en cambio, busca encontrar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si un paciente tiene periodontitis, este diagnóstico nos lleva a investigar si la causa fue una mala higiene, tabaquismo o alguna enfermedad sistémica o factores genéticos. Y entender la causa nos va a ayudar a prevenir que el problema se vuelva a repetir. El diagnóstico patogenético describe el proceso por el cual se desarrolla la enfermedad, es decir, cómo actúa la causa y cómo reacciona el cuerpo ante ella. Por ejemplo, una caries, sabemos que las bacterias producen ácidos que demineralizan el esmalte. Ese mecanismo se describe en este tipo de diagnóstico. El diagnóstico lesional, anatómico o topográfico indica en qué partes del cuerpo está la lesión. Esto puede aplicarse a órganos, tejidos o estructuras específicas. Por ejemplo, identificar si una lesión está en el esmalte, la dentina o la pulpa va a cambiar completamente el enfoque del tratamiento. El diagnóstico radiológico, que se obtiene mediante estudios de imagen, como lo son las radiografías, las tomografías o las resonancias. Estas son fundamentales para detectar caries, lesiones periapicales, fracturas o incluso tumores que a veces no se ven clínicamente. Y finalmente, el diagnóstico anatomopatológico. Este se realiza al observar al microscopio una muestra de tejido tomada mediante una biopsia.
Esto es muy importante cuando hay lesiones sospechosas o se necesita confirmar si hay una lesión benigna o maligna. Este diagnóstico es decisivo para muchos tratamientos, especialmente para lesiones potencialmente cancerosas. ¿Cuál es la secuencia lógica hacia el diagnóstico definitivo? Empezamos analizando los signos y síntomas recabados en la historia clínica, también las respuestas negativas del paciente y los datos clínicos no observados. Continuamos con la interpretación de la información para formar cuadros clínicos. Es posible que nuestro paciente tenga más de alguna enfermedad. Evaluar las características en función de la epidemiología, considerar en primer lugar cuáles son las enfermedades más comunes. Sintetizar la información seleccionada solo que sea de utilidad para el diagnóstico. Formular el diagnóstico presuntivo o hipótesis. Comprobar el diagnóstico presuntivo con estudios o estudios complementarios necesarios, pruebas de sangre, radiografías, etc. Respaldar la información con trabajos publicados en la literatura médica y utilizando nuestro razonamiento clínico. Continuamos con los errores más comunes que conducen a un diagnóstico erróneo y al fracaso del tratamiento. El primero, que es una historia clínica incompleta, una calidad deficiente de la información, no dedicarnos nuestro tiempo para recabar la información necesaria durante la historia clínica y la exploración, al análisis de la evaluación, la síntesis o a la comprobación del diagnóstico. Sugerir o indicarse hacia la impresión inicial de diagnóstico o experiencias de pacientes anteriores. Considerar que los resultados de los estudios complementarios son la base del diagnóstico definitivo. Ignorar cuando el resultado del estudio complementario no corresponde al cuadro clínico. En estos casos se debe comenzarse el análisis desde el principio considerando nuevas variables, características y diagnósticos diferenciales. Bueno, ahora hablaremos del pronóstico. Básicamente el pronóstico es una predicción que hacemos sobre cómo va a evolucionar una condición dental. También se refiere a cómo va a responder el paciente al tratamiento que se le aplique y qué tan probable es que en el futuro este tratamiento sea exitoso. Es algo que el odontólogo debe considerar siempre antes de tomar las decisiones clínicas. En todo momento desde que el paciente acude a la consulta, se despierta la incertidumbre de qué es lo que está pasando. Es por eso que debemos ser cautelosos al responder esta pregunta. En el caso de la periodoncia, es sumamente importante hacer notar al paciente que el pronóstico depende gran parte del cuidado que él mismo tenga en sus órganos dentarios. Bueno, aquí presentamos los principales factores que influyen en el diagnóstico y el tratamiento dental. Primero tenemos el tipo de tratamiento y su complejidad, que puede variar mucho según cada caso. También es clave la habilidad y la experiencia del odontólogo, porque no todos los tratamientos requieren el mismo nivel de destreza. Y después viene el mantenimiento post-tratamiento, que muchas veces se subestima, pero es fundamental para que los resultados se mantengan a largo plazo. Además, hay varios factores relacionados con la salud general del paciente, como la condición dental y la salud en general, hasta la anatomía. Todo se analiza en la evaluación clínica. Por último, también hay factores personales que influyen bastante, como los hábitos del paciente, la edad, la genética e incluso los aspectos socioeconómicos y psicológicos. Todo esto debe tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico completo y elegir el mejor tratamiento posible. Ahora hablaremos de por qué el pronóstico es tan importante en odontología. Primero, porque ayuda al odontólogo a tomar decisiones clínicas con más seguridad. Además, permite establecer expectativas realistas con el paciente, para que sepa desde el inicio qué se puede lograr y qué no. También es clave para elegir el tratamiento más adecuado, ya que dependiendo del pronóstico, se puede optar por una opción más conservadora o más agresiva. Y todo esto influye directamente en la duración del tratamiento, en el costo y por supuesto en las posibilidades del éxito. Un buen pronóstico también puede evitar que se hagan procedimientos innecesarios o poco efectivos, y cuando se comunica correctamente al paciente se genera confianza y él hace parte de las decisiones, lo cual es muy positivo. Algo importante a tener en cuenta es que el pronóstico no es algo fijo, puede cambiar con el tiempo, dependiendo de la evolución en el caso, de los resultados del tratamiento y sobre todo del compromiso y la cooperación del paciente, ya que esta es fundamental. Ok, ahora presentaremos los diferentes tipos de pronóstico que se pueden dar en un tratamiento dental. El primero es el pronóstico favorable, que significa que hay una alta probabilidad de éxito. Es el escenario ideal.
Luego, el desfavorable, que indica que hay pocas posibilidades de recuperación. En estos casos, los resultados pueden ser limitados o poco duraderos. También tenemos el pronóstico reservado, que es cuando la evolución del caso no está clara. Aquí influyen varios factores y hay que observar cómo responde el paciente con el tiempo. Finalmente, el pronóstico cuestionable. Este se da cuando hay mucha incertidumbre y existen riesgos importantes que pueden afectar el resultado del tratamiento. Es importante aclarar que el pronóstico no es algo fijo ni absoluto. Puede variar según el tipo de tratamiento, el momento en el que se interviene y si hay un buen seguimiento. Algunos factores que pueden mejorar un pronóstico incluyen una mejor higiene oral, dejar de fumar y controlar enfermedades sistémicas como la diabetes. Es decir, muchas veces el mismo paciente puede influir positivamente o negativamente en su pronóstico. Un ejemplo claro sería un paciente con gingivitis, el cual al realizarles nosotros el tratamiento es muy importante el post-tratamiento para notar la mejoría o el pronóstico sea favorable o desfavorable, lo cual depende rotundamente del paciente debido a si sigue las indicaciones de forma adecuada. Continuando con los factores que influyen en el pronóstico, tenemos los factores locales, los factores sistémicos y los factores del paciente. Comenzando con los factores locales está el estado periodontal, que se refiere al grado de pérdida de inserción, la profundidad de sondaje, si es que el paciente presenta bolsas periodontales profundas, si hay movilidad dental o un involucramiento de bifurcación, que es cuando la pérdida ósea afecta la bifurcación de las raíces, y recesión gingival. También si el paciente presenta caries y destrucción dental, pues va a interferir la extensión y profundidad de la lesión cariosa, la proximidad de esta a la cámara pulpar y la posibilidad de restauración. También influye el estado pulpar y periapical, por ejemplo, la vitalidad o necrosis pulpar, la presencia de lesiones periapicales como lo son los granulomas, los quistes y abscesos, y la necesidad de un tratamiento endodóntico. Al igual que la integridad estructural del diente, ya sea que presente fracturas verticales o radiculares, si es que hay presencia de restauraciones extensas o defectuosas y si tiene dientes tratados endodónticamente con estructura debilitada. También está la relación oclusal, ya sea que el paciente presente alguna interferencia oclusal, bruxismo o hábitos parafuncionales o tenga un desgaste excesivo. La accesibilidad y visibilidad también influye, ya sea por la posición del diente o la dificultad para mantener higiene en zonas comprometidas. Ahora, pasando a los factores sistémicos, está el estado de salud general del paciente, ya sea que presente enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis o inmunosupresión, que esta se refiere a la disminución o supresión de la actividad del sistema inmunológico. Dentro de los factores sistémicos también está la edad y el envejecimiento, que estos no determinan el pronóstico por sí solo, pero pueden afectar la regeneración tisular, y en adultos mayores pues suele haber más pérdida de soporte óseo. También influye el tabaquismo, que este es un factor crítico que disminuye el pronóstico, sobre todo en periodoncia e implantes, y aumenta la pérdida de inserción, retrasa la cicatrización y reduce la respuesta al tratamiento. También los medicamentos influyen en esta parte, ya sea que consuman bifosfonatos, que estos presentan riesgo de osteonecrosis, corticoides, que estos afectan la cicatrización, y los anticoagulantes, que estos son relevantes en tratamientos quirúrgicos. Pasando a los factores del paciente, pues está la higiene oral, que esta es esencial para mantener los resultados, ya que un paciente con higiene deficiente tiene peor pronóstico, y el compromiso con el tratamiento, si es que el paciente asiste a sus citas, cumple las indicaciones postoperatorias o se adhiere al mantenimiento. También las expectativas del paciente influyen, ya que algunos tratamientos pueden tener limitaciones estéticas o funcionales, y pues alinear sus expectativas mejora la satisfacción y la cooperación.
Dentro de los factores del paciente también está la accesibilidad económica, ya que el pronóstico también puede verse afectado si el paciente no puede costear tratamientos complejos como implantes, ortodoncia o la rehabilitación. Por último, están los factores psicológicos, ya que es muy común que las personas presenten ansiedad o miedo al dentista y esto puede interferir con el seguimiento, o ya sea pues los trastornos como la depresión, que estos disminuyen el autocuidado en la persona. Y pues todos estos factores ya mencionados son relevantes al momento de dar un pronóstico a cada paciente. Ahora tenemos el plan de tratamiento. Con el diagnóstico definitivo o de certeza, más el análisis de antecedentes patológicos, más los antecedentes no patológicos, nos conducen a diseñar un plan de tratamiento y establecer el pronóstico del paciente. El tratamiento va a ser independiente y único para cada paciente, ya que va a influir de forma muy directa su compromiso sistémico, condiciones socioculturales, su ideología, los recursos económicos e incluso la edad. Tenemos algunos tipos de tratamiento, como lo son el farmacológico, que se basa en los medicamentos, el tratamiento profiláctico preventivo, que está enfocado a evitar el desarrollo de enfermedades, el tratamiento quirúrgico, enfocado en la remoción de lesiones o corrección de patologías con el objetivo de recuperar la función. En esto podemos poner las cirugías, extracciones, implantes y más. Tenemos el tratamiento sintomático, que solo se va a encargar del control del dolor y otros síntomas. El de fisioterapia, enfocado a recuperar la función por medio de acciones físicas. Y la de rehabilitación, que su objetivo es sustituir tejidos u órganos perdidos con la finalidad de conservar la función. Como ejemplos tenemos obturaciones, coronas, puentes o prótesis. Aun cuando se trate de un procedimiento meramente odontológico, es indispensable conocer a detalle la condición sistémica del paciente antes de diseñar el plan de tratamiento, ya que el uso de ciertos materiales puede estar contraindicado. Los medicamentos prescritos por el odontólogo pueden afectar el manejo sistémico del paciente o incluso descompensar la enfermedad. O por el contrario, la enfermedad sistémica puede complicar el plan de tratamiento del odontólogo. Algunas consideraciones importantes que pueden modificar el tratamiento ideal de los pacientes son la epilepsia, ya que está contraindicado colocar prótesis removibles. Algunos hábitos, oficios o profesiones de los pacientes pueden causar desgaste de los órganos dentarios. En estos casos es necesario seleccionar un material de restauración resistente. En pacientes con alto riesgo de infecciones, sobre todo la osteomielitis, ya sea por el uso crónico de corticoides, pacientes con cáncer que reciben o recibieron radioterapia en cabeza y cuello, o el consumo de bisfosfonatos. En estos se recomienda la extracción de órganos dentarios que sean focos latentes de infección en lugar de restaurarlos. Una vez valoradas todas las variables del paciente y analizando el diagnósticos, debe determinarse un orden de prioridades de tratamiento, basándose en la urgencia o la gravedad de la enfermedad o lesión. A partir de estos hallazgos se diseña el plan de tratamiento ideal para cada paciente en particular. Después se plantea al paciente la posibilidad de ajuste, sobre todo en el presupuesto, respecto a los materiales que se van a utilizar.
El plan de tratamiento bien organizado y basado con el diagnóstico certero favorece el éxito desde el comienzo, evitando la repetición de tratamientos, con la inherente pérdida de tiempo y dinero, la pérdida de confianza por parte del paciente. Y por último tenemos la conclusión, que en esta pongo que la historia clínica representa el éxito o el fracaso de todos nuestros tratamientos a realizar.